Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Santiago, ¿sí? Capítulo 3, del 1 al 2. El título de este estudio, si usted tiene allí su boletín, el texto es de Santiago 3, del 1 al 2, y el título es Los pecados de la lengua. Los pecados de la lengua. Esta es una serie que va a arrancar desde aquí en adelante. Todo lo que Santiago va a ir enseñando tiene que ver con respecto a la lengua, al control de la lengua, a cómo manejamos este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, pero que puede incendiar un bosque. Un pequeño fuego tan pequeño puede incendiar un bosque entero. Así que vamos a leer allí la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, del 1 al 2. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Oremos al Señor. Bendito Padre, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo que somos fallosos, que somos pecadores, que todos de una u otra manera hemos ofendido a alguien o hemos tratado mal. Pero Señor, venimos delante de ti, acudiendo al perdón, al socorro de nuestras almas. Ninguno aquí presente estamos libres de ofender y de pecar con nuestra boca. Oh Señor, reconocemos que necesitamos esa sabiduría que viene de ti, de lo alto, para saber expresarnos mejor, para hacer un uso correcto de nuestras palabras cuando hablamos con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, con otras personas aún que no conocen de Cristo. Oh Señor, que nuestras palabras, como dice tu palabra, sea sazonada con sal. Que sepamos hablar prudentemente, oh Dios. Permite, Señor, que estos estudios puedan transformar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Señor, ayúdanos. No es fácil, luchamos, Señor, con pecados en nuestra vida, pero necesitamos arrepentirnos cada día de ellos y buscar tu perdón. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Te lo pido en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas, si no hubiéramos dicho, de las cuales tendríamos que después arrepentirnos, verdad? Ahora, mis hermanos, yo quisiera llevarle a un ejemplo antes de entrar ya a materia, al pasaje que tenemos el día de hoy, que lo he titulado Los pecados de la lengua, y vamos a iniciar esta serie aquí en el capítulo 3 de Santiago, que va a estar hablando completamente en cuanto a la lengua, al uso correcto de nuestras palabras. Ahora, si me acompaña por favor a Primera de Samuel, capítulo 25, aquí hay una historia narrada allí en Primera de Samuel, capítulo 25, del versículo 3 al 13. No sé cuántos de ustedes han escuchado de esta mujer llamada Abigail. ¿No? ¿Sí? Ya. Ella tenía su esposo que se llamaba Nabal. ¿Sí? Samuel capítulo 25, del 3 al 13. Y aquí vamos a ver una historia con respecto al esposo de Abigail, que más adelante en la historia ustedes van a ver que Abigail termina siendo esposa de David. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí en el versículo 3. Estamos allí, 1 Samuel 25, del 3 al 13. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, este hombre Nabal, era un hombre que era duro y de malas obras,
y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y David también se ciñó su espada, y subieron tras David con 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Hasta ahí nomás la lectura, después usted pueda seguir leyendo, y la sabiduría del buen entendimiento de Abigail, que detuvo una masacre. Mire que la palabra de Dios dice que las palabras traen vida y las palabras traen muerte. Tal poder tienen las palabras. Estas palabras que Nabal había expresado a estos 10 jóvenes, que David los había enviado para pedir comida, para pedir ayuda, ya que David en el tiempo que estuvieron en Carmel, cuidaron a los esquiladores de Nabal, no les pasó nada y los protegieron. Pero ahora este hombre, sin consideración, aún cabe darle un dato más. Nabal significa necio. Tenía un nombre por el cual se llamaba necio, pero aún en sus palabras estaba siendo un necio también. Ahora, mis hermanos, estas palabras de Nabal produjeron en David algo que nosotros no estamos de acuerdo y justificamos. David iba a actuar en venganza. David iba a actuar en justicia por mano propia. Dijo a sus soldados, a su ejército: ciñan su espada, los vamos a destruir. Van a morir todos los hombres de ese lugar por las palabras de este hombre Nabal. ¿Cómo le trató? ¿Y quién es este hijo de Isaí? ¿Quién es este que huye de su señor? Todo lo que menciona allí Nabal, refiriéndose a David. Entonces David lleva a su ejército. Obviamente luego la historia ustedes pueden seguir leyendo cómo Abigail detiene y le compensa con varias cosas para que se alimente sus hombres. Y ella le dice: eres una mujer sabia porque me has detenido en hacer algo, por lo cual estuviera arrepentido después de haber matado injustamente a otras personas, a otros hombres, por culpa de este hombre, Nabal. Ahora, en este ejemplo lo que queremos mostrar aquí es: miren el uso de las palabras. Miren lo que puede producir y puede provocar las palabras. Así que Nabal había expresado de esa manera con respecto a David y sus hombres. Y David estaba dispuesto a matarlo y a todos sus hombres también. Ahora, mis hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros aprendamos a usar nuestras palabras, sean sazonadas con sal. Evitemos decir cosas inadecuadas o pecaminosas o ofensivas. Aún Santiago ya nos venía diciendo en el capítulo 1, si regresamos a Santiago, mis hermanos, donde aún nosotros no estamos libres de cualquier pecado, pero ya Santiago en el capítulo 1 nos venía diciendo en el versículo 1 de ese capítulo 1, donde aún nosotros no estamos libres de cualquier pecado, pero ya Santiago en el capítulo 1 nos venía diciendo en el versículo 1 de ese capítulo 1, donde aún nosotros no estamos libres de cualquier pecado, pero ya Santiago en el capítulo 1 nos venía diciendo en el versículo 1 de ese capítulo 1, donde aún nosotros no estamos libres de cualquier pecado, pero ya Santiago en el capítulo 1 nos venía diciendo en el versículo 1 de ese capítulo 1, donde aún nosotros no estamos libres de cualquier pecado, pero ya Santiago en el capítulo 1 nos venía diciendo en el versículo 1 de ese capítulo 1, donde aún nosotros no estamos libres de cualquier pecado, pero ya Santiago en el capítulo 1 nos venía diciendo en el versículo 1 de ese capítulo 1, donde aún nosotros no estamos libres de cualquier pecado,
versículo 19, recordemos lo que dice allí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, para escuchar, tardo para hablar, pero que sí debemos también ser tardos para airarnos, ¿viste? Para airarnos, dice allí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si David terminaba matando a Nabal y todos esos hombres de allí, no estaba haciendo la justicia de Dios, no estaba viviendo una vida justa como Dios demanda que vivamos. Ahora, por lo cual, nosotros tenemos que ser prestos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos. Ahora, continuando en el capítulo 3, que acabamos de leer hace un momento, quisiera darles este argumento, que es lo que va a estar diciendo aquí Santiago. Nadie de los que estamos aquí estamos libres de pecar con nuestra lengua. Nadie de los que estamos aquí, en este lugar, estamos libres o estamos exonerados de pecar con nuestra lengua. Y lo que sigue diciendo después Santiago es, pero el juicio sí es diferente para los maestros que los demás. Y es lo que va a mostrar. Nadie está exento de pecar con sus labios, con su lengua, pero el juicio para los maestros va a ser más severo que para los demás, que también van a ser juzgados, pero va a ser más severo, más riguroso, más estricto para los maestros. Este versículo 1, cada que yo lo leo o a veces lo repaso, o tengo que volver a las escrituras, a mí me hace piel de gallina. Porque el hecho que yo estoy acá enseñando a ustedes e instruyendo, y yo caigo o peco, me hace culpable con mayor condenación, como dice el texto. Y por eso está diciendo, no os hagáis muchos maestros entre ustedes. Y vamos a ir hablando un poco en cuanto a eso. Así que yo quiero plantear eso que está diciendo aquí Santiago. Ninguno de nosotros estamos libres de pecar con nuestra lengua. Lo que sí diferencia es que el juicio va a ser mayor para los maestros, para los que enseñan, que los demás. O sea, va a ser más severo. ¿Por qué? Porque está enseñando en cuanto a eso. Y si no lo practica, si no lo vive, va a ser mayormente juzgado. Es decir, mis hermanos, mientras usted tiene mayor conocimiento y usted cae, mayor juicio, mayor condenación. Mientras usted más conoce y lo practica y cae en ese pecado, usted lo está haciendo con conocimiento a que no lo supiera. Solo por darle un ejemplo, ¿recuerdan cuando Adán y Eva pecaron allí en el huerto del Edén? ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan? Ahora, ¿cuál era más responsable que quién? Los dos pecaron. Los dos desobedecieron a ese mandato del Señor. Ahora, Eva, aún en Timoteo, Pablo dice, Eva fue engañada. Pero Adán no fue engañado, dice. Adán comió sabiendo. Eva fue engañada, se comió el cuento que le dijo el diablo, vas a ser como Dios, no necesitas control, tú puedes sola. Necesitas ser independiente de Dios. Haz tu vida, tú puedes ser Dios. Y esa mujer le creyó al diablo y se lo comió. Comió el fruto que le había sido no permitido, prohibido. Pero Adán sabía, no fue engañado. Su esposa le dio, no era una mandarina el fruto, no dice qué fruto era, pero él le obedeció a su mujer y se comió. Mis hermanos, Adán lo hizo con mucho conocimiento y mayor es la condena, mayor es el juicio, es severo. Ahora, mis hermanos, algo que estaba suscitando allí es que algunos se estaban autopromoviendo o autonombrando por el orgullo y la soberbia que había en sus corazones, se estaban autonombrando como maestros o instructores de la iglesia. Había algunos ciertos casos, recuerden mis hermanos, que el pueblo de Israel, los judíos a los cuales escribe Santiago, a los judíos que están en esta dispersión, a la cual fueron perseguidos, ellos salieron de sus casas, estaban en zonas de gentiles, muchos de ellos, y estas iglesias que estaban en casa reciben el mensaje de Santiago, pero habían otros también que se estaban imponiendo con sus enseñanzas.
Y Santiago dice, tengan cuidado si ustedes están allí colocando de maestros, porque lo que ustedes están diciendo les va a traer condenación. Les va a traer un juicio severo. No está diciendo en cierta manera Santiago que no haya maestros en una iglesia, que deba haber, que haya instructores, que enseñen la palabra, que sean fieles a lo que han recibido. Como dice 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que sean capaces de enseñar y que sean fieles. Dos características básicas, sean fieles y sean capaces de enseñar a otros. Ahora, ¿recuerdan cuando Santiago viene diciendo en el capítulo 2 algunas cosas? Pero alguien puede decir, yo tengo fe sin obras, y otro puede decir otra cosa, o que tratan de separar la fe y las obras. Hay varias personas allí en ese contexto, que puede ser que algunos de ellos se estaban autonombrando o se estaban promoviendo a ser maestros en esos lugares. Ahora, lo que está diciendo es, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Amados hermanos, mientras más vamos adquiriendo el conocimiento de la palabra, más responsables somos con lo que sabemos que con lo que no sabemos. Varias veces he mencionado esto, que no sé quién lo dice, hasta ahora no lo he encontrado, que alguien decía, no me preocupa lo que no sé de la Biblia, me preocupa lo que sé y no lo he puesto por obra. Eso sí debería preocuparnos, mis hermanos, todo lo que usted sabe y conoce y no lo está aplicando, no lo está poniendo por obra. Amados hermanos, la palabra es un espejo que refleja tal cual como estamos. Y a veces hay cosas que vemos que no nos gustan. Por algo la palabra está para que transformemos nuestra forma de vivir, transformemos nuestra forma de pensar. Recuerda lo que decía Santiago capítulo 1, allí más antes, versículo 22 y 23. Necesitamos recordar, pero sed hacedores de la palabra, dice Santiago. Que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Alguien se puede engañar a sí mismo? Sí. Santiago dice sí. Tú puedes terminarte engañando a ti mismo. ¿Cómo? Solo siendo oyente y no hacedor. ¿De qué sirve que solo adquieras conocimiento y no lo estás haciendo? Y no lo estás viviendo. Te estás engañando a ti mismo. Más adelante, allí mire el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, otra vez dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Mire que dice más adelante, versículo 26, ya lo hemos visto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Mire, ahí ya menciona esta palabra que vamos a ver en el versículo 2, y no refrena su lengua, no controla su lengua. La lengua, nuestras palabras pueden dar vida y pueden dar muerte. Mire lo que le pasó a Nabal. Mire cómo respondió sin consideración a David, avergonzando hijo de quién es. Y eso le iba a costar la muerte. Pero Abigail se interpuso para que David no haga ese mal a Nabal y su familia y su casa. ¿Cómo empieza allí el versículo 1 del capítulo 3? Recuerden que hay varios grupos de personas que Santiago va hablando. Habla de un hombre vano, habla de almas adúlteras, pero también este término es el que trae esta íntima relación. Hermanos míos. Esta relación de hermandad, filial, de familia. Recuerden que tenemos un mismo Padre en Cristo Jesús. Tenemos al Padre Celestial. Tenemos un mismo Padre. Somos hijos del Dios viviente, del Dios altísimo. Y Él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación.
esa palabra allí, condenación, allí en el original significa juicio. Juicio. Y cuando dice mayor juicio, esa palabra mayor es mega. Hoy se usa, ¿no es cierto?, para megavatios, megabytes, ¿no es cierto? Habla de algo muy grande. Y está diciendo, sabiendo que es grande el juicio que tendrás. Así que si tú sabes más de la palabra y no lo estamos practicando, somos culpables. Y si conocemos, mayormente más culpables. El juicio será severo. El juicio para el maestro, que está refiriéndose al versículo 1, el juicio será riguroso, estricto. ¿Por qué? Porque sabe, porque enseña, está usando su lengua, está enseñando a otros. Pero si él transgrede, el juicio es más severo para él. Eso no significa que los demás no tengan un juicio por algún pecado. Lo que está diciendo es que el maestro es más condenado que el otro. No es que el otro no sea condenado por algún pecado, pero el maestro es más grave y más severo el juicio, como está diciendo acá. Ahora, mis hermanos, en primer lugar, lo que estamos viendo en el versículo 1 es el peligro de los maestros. El peligro de los maestros. Ahora usted me va a preguntar, ¿cuál es el peligro de los maestros? Según el versículo 1. Y el peligro de los maestros dentro de la iglesia, todo aquel que está instruyendo, todo aquel que está enseñando la palabra al pueblo del Señor, el peligro del maestro es que recibirá un juicio más severo que los demás. Ese es el peligro del maestro. Que él no está exento de pecar o de caer, porque nadie está libre de pecado, pero que el juicio para el maestro es más severo, es más estricto que los demás. Entonces, en primer lugar, vemos el peligro de los maestros. Este peligro se refiere al juicio que será severo para ellos. Ahora, vamos a ver un poco más adelante. Quisiera mostrarles unos pasajes para ver este ejemplo que nos pueda alumbrar un poco más. Marcos capítulo 12, versículo 40. Marcos capítulo 12, versículo 40. Leamos del versículo 38 para entender el contexto de lo que viene diciendo el Señor Jesucristo. Marcos 12 del 38 al 40. Estamos hablando del peligro de los maestros. Mientras mayor conocimiento, mayor será su juicio, mayor será su condena. Dice, y les decía en su doctrina, enseñanza significa doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones, o sea, los saludos que les den en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Nota que todo es superficial lo que está haciendo el escriba, a lo cual el Señor está condenando. Estos, ¿qué dice al final? Estos recibirán mayor condenación. Es esa misma palabra, no es decir, ellos van a tener un juicio más severo que los demás. Que los demás. Ahora, todo esto va a apuntar y va a mostrar también la hipocresía del corazón. La hipocresía de estos maestros, de lo que ellos querían, de lo que a ellos les gustaba, pero dice el Señor, ellos van a ser severamente juzgados. Vamos a Lucas 12, del 47 al 48. Lucas 12, del 47 al 48. Y
aquí está hablando de la parábola del siervo infiel y varias cosas que nos va enseñando. Pero miren lo que dice el 47 al 48 de Lucas 12. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El castigo, ¿no es cierto? Muchos azotes. Versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, mis amados hermanos, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y aún si usted tiene mayor conocimiento y cae en ello, más severo será el juicio, porque usted lo sabe. No es que no lo sabía. Somos condenados por la palabra de Dios. Somos juzgados por la palabra de Dios cuando no estamos viviendo acorde a lo que sabemos. Cuando no estamos viviendo lo que predicamos. Cuando no estamos practicando lo que sabemos. Por eso Santiago dice que seamos hacedores y no meramente oidores, sino hacedores. Practiquemos y vivamos la palabra. No es fácil, luchamos con nuestra pecaminosidad todos los días. Si alguien aquí no luchara es porque ya estaría muerto. Y ahí ya no lucha, ya no responde, ya no hay vida, no va a luchar. Vamos a Juan 9:41, otro ejemplo. Juan 9:41. Les decía allí el versículo 40, dice a los fariseos. Recuerden el fariseísmo, el legalismo y la hipocresía de ellos en no cumplir ni con un dedo mover lo que ellos decían o exigían a la gente, y ellos no lo practicaban, ellos no lo vivían. Juan 9:41, Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque tienes conocimiento, se te va a juzgar porque sabes. No se te va a juzgar por lo que no sabes. Se te va a juzgar a ti, querido hermano, querido amigo que nos visitas. Dios te va a juzgar a la medida de lo que tú sabes. No te va a juzgar por algo que no sabes. Te va a juzgar por lo que sabes. Y no lo has hecho. Y no lo has practicado. Amados hermanos, alguien dijo que la lengua se encuentra en un lugar húmedo y puede patinar. Y puede resbalar. Y se te puede escapar. Dios ha hecho sabiamente a las personas, al hombre y la mujer, con 2 oídos para oír más y con una sola boca para hablar menos. Nos ha dado 2 oídos. Mire que no nos ha dado 2 bocas. A algunos les hace falta hasta una boca, creo, porque no les alcanza a sacar todas las palabras que puedan tener. Pero Dios sabiamente nos ha dado 2 oídos y solo una boca. Y aparte de eso, a nuestra lengua le ha puesto doble pared de seguridad. Una de carne y una de hueso. Para aún que fácilmente no se libere. Pero aún así, breve y fácilmente se puede liberar. Mis hermanos, aquí tenemos que trabajar en cuanto a lo que Santiago va a estar diciendo en cuanto a la lengua. Está introduciendo y está empezando con los maestros. Está diciendo, maestros, ustedes tienen una gran responsabilidad. Ustedes están enseñando al pueblo, ustedes están instruyendo con su boca, con sus labios. Pero también ustedes tienen que vivir acorde a lo que están predicando. Porque el momento que algunos de ustedes lleguen a ser maestros, ustedes van a ser juzgados con mayor severidad si no están practicando lo que predican. Si no están practicando lo que predican. Ahora, no solamente vemos aquí en este pasaje el peligro de los maestros, lo cual lleva a que el juicio será severamente para ellos, pero el segundo peligro que vamos a encontrar en el versículo 2, vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2. Y aquí el peligro es de todos los demás, el peligro de los hermanos.
Bien, Santiago empieza con los maestros, con los instructores de la iglesia, con los que están enseñando la palabra, los cuales si no están viviendo de acuerdo a ello, severamente va a ser el juicio para ellos. Ahora, ¿y los demás? Entonces, ¿estamos libres para hacer lo que deseemos aunque no sepamos? No, porque empieza diciendo la razón. ¿Cuál es el peligro de los demás, para los demás hermanos? ¿Cuál es la razón que dice acá? ¿Por qué? Esta es una razón. Porque todos ofendemos muchas veces. Aquí ya entramos todos, incluyendo maestros. Maestros y los demás que no son maestros, los que son instruidos, los que son discípulos, los que están aprendiendo. ¿Cuál es la razón y el peligro de los demás? Es que todos estamos con pecado. Es decir, todos muchas veces ofendemos en lo que decimos. Todos. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado con su boca? ¿Alguien podría atreverse a alzar la mano y decir, yo nunca he pecado con mi boca? Por algo la razón de Santiago es razonable. Valga la redundancia y lógica. Todos ofendemos muchas veces. Y está hablando en lo que decimos, porque lea lo siguiente. Si alguno, esto es un condicional, si alguno no ofende en palabra, a eso se está refiriendo Santiago, dice que es un hombre, un varón perfecto, completo, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que, en primer lugar, el peligro de los hermanos, no solamente el peligro de los maestros, que el juicio será severo para ellos, pero el peligro de los hermanos, de todos los demás, que no son maestros, que son instruidos, que son discípulos, que están aprendiendo, es que todos ofendemos muchas veces. Esa palabra ofendemos habla de traspié. Todos nos hemos caído. Todos hemos resbalado. Todos hemos tenido un tropiezo, un traspié. Creo que todos aún en la vida nos hemos tropezado con algo, ¿sí o no? Sea porque nos lo vio, sea porque alguien le puso. ¿Se acuerdan en la escuela que se ponían detrás suyo como caballito y le empujaban y ¡tin! Para atrás, ¿no es cierto? Un tropezón, un traspié. Todos nosotros no estamos libres de haber tropezado y aún que nuestra lengua haya fallado y haya patinado. Nadie está libre. Aquí todos nosotros somos culpables de que hemos pecado con nuestra boca. Nadie está libre. Ese es el peligro que tenemos todos, pero vamos a acudir también al Evangelio porque necesitamos reconocer nuestros pecados, necesitamos confesarlos, necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón y vamos a llegar a eso. Pero amados hermanos, todos muchas veces ofendemos. En otra versión dice, todos fallamos muchas veces. Y en otra versión dice, todos fallamos de muchas maneras, dice aún. Pero el texto está especificando de palabra, de lo que decimos, de lo que hacemos. Por eso el título de este estudio, una forma general, a todo lo que Santiago 3 va a estar diciendo, es los pecados de la lengua. ¿Usted sabía que puede pecar con su lengua? Claro que sí. Y Santiago dice, de esto no estamos libres ninguno. Ninguno. No nos justificamos ninguno. Nadie está libre de ofender, de tropezar, de ofender a otra persona, de cometer una falta en cuanto a esto. Luego dice, si alguno no ofende en palabra, ese si alguno, lo les dije hace un rato, es un condicional, es decir, que alguien logra cuidar su boca, ser sabio en su forma de hablar y no ofender o no faltar o no tener un traspié o no resbalar, ese es un hombre perfecto. Ese es un varón perfecto. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo a que es un hombre completo. Es un hombre que ha alcanzado la madurez. Es un hombre maduro o es una mujer madura, porque se aplica a los dos.
Y este hombre maduro, este hombre perfecto que dice allí, este hombre completo, que significa la palabra, es completo, ha alcanzado la madurez, es maduro, es un hombre que también va a poder controlar todo su cuerpo, porque dice que es capaz, y capaz significa que es fuerte, es poderoso, para aún poder refrenar todo su cuerpo. Esa palabra allí que encontramos, refrenar, es la misma palabra que estaba allí en Santiago 1:26. Si usted recuerda, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, es la misma palabra, sino que se engaña su corazón y la religión de tal es vana. Así que el hombre que es maduro, que es completo, que ha alcanzado la madurez, es un hombre que puede controlar su lengua. Es un hombre que puede controlar aún las pasiones y apetitos de su cuerpo, porque dice que puede aún refrenar todo su cuerpo. Es decir, si usted logra controlar al miembro más pequeño de su cuerpo, que puede incendiar un bosque, va a decir después Santiago, va a dar muchos ejemplos, usted va a poder controlar todo su cuerpo, sus apetitos y pasiones. Pero si usted no puede controlar ese pequeño miembro que está dentro de su boca, la lengua, no va a poder controlar sus pasiones y apetitos. Ahora, mis hermanos, más que solamente hablar de la lengua como el instrumento, el Señor Jesucristo fue más allá que solamente hablar del miembro de nuestro cuerpo. El Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que va más allá. No es que, se me salió del estómago. No es que se te sale del estómago. Es lo que tú estabas pensando. Es lo que tú dijiste, es lo que estabas maquinando. Es lo que tú estabas cavilando en tu mente. Esa palabra refrenar también dice el ser el que dirige el freno. En otras palabras dice conducir con la brida. ¿Qué es la brida? Es todo eso que se coloca en la cabeza del caballo, ¿sí? Que es la que sostiene y va a llevar a la parte del freno, ¿sí? Y va a tener las riendas. Es todo eso la brida. Así que dice que el que puede refrenar su lengua es un varón completo, asimismo puede refrenar todo su cuerpo, que involucra sus pasiones, que involucra sus apetitos de su cuerpo. El apóstol Pablo, él dice que no ha alcanzado la madurez completamente. Y miren quién lo dice. Vamos a Filipenses capítulo 3 del 12 al 16. Nuestro anhelo y deseo es alcanzar la madurez, es ser varones perfectos, de llegar a la estatura del varón perfecto. Miren lo que dice Pablo allí en Filipenses 3 del 12 al 16. Filipenses 3 del 12 al 16. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Ahí está esa palabra perfecto, es completo. No es que haya alcanzado la madurez completa, dice Pablo, sino que, ¿qué debemos seguir haciendo? Sino que prosigo, avanzo, sigo adelante, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿no? O ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa más sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo dice, yo no he alcanzado todavía la perfección. Sigo corriendo. Amados hermanos, sigamos corriendo. Sigamos alcanzando y buscando la madurez. Y si más vamos conociendo de la palabra, amén. Pero cumplamos lo que dice la palabra. Vivamos lo que dice la palabra. En Efesios capítulo 4, versículo del 13 al 16,
Efesios capítulo 4. Cambiamos de iglesia. Pablo es el mismo autor, pero cambiamos de iglesia. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mire, aquí el estándar, la vara alta que pone Pablo es Jesús. Él es el varón perfecto, experimentado en quebranto. Él es el Salvador, el que no ha pecado nunca con sus labios, nunca hubo pecado en él. Él es el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, necesitamos seguir creciendo. Santiago va a apuntalar a la madurez. Santiago va a decir, necesitamos buscar crecer, llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestra meta. Pablo dice, no pretendo haber alcanzado ya, no es que ya sea perfecto, pero prosigo, sigo avanzando para asir, por lo cual fui asido, dice. Ahora, la lengua habla de lo que hay en el corazón, en la mente. ¿Es la lengua la que nos justificará o es la lengua la que nos acusará delante de Dios? Nos condenará delante de Dios. Miren lo que dice Mateo 12, del 34 al 37. Mateo 12. Mateo 12, del 34 al 37 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus propias palabras serás justificado o por tus propias palabras serás condenado. Recuerden que empieza diciendo el peligro de los maestros. ¿Cuál es el peligro? Que el juicio para ellos será severo, será mayor, será más grande que los demás. Pero el segundo peligro de los demás hermanos, ¿cuál es? Es que todos ofendemos muchas veces. Todos hemos tenido un traspié muchas veces, dice la Escritura. Y que el que no lo ha hecho llega a ser un varón que ha alcanzado la madurez a la cual debemos apuntar y llega a ser un varón que se parece más a Cristo. Una mujer que se parece más a Cristo. Porque Pablo cuando habla del varón perfecto allí en Efesios, habla de la plenitud del varón que habla de Cristo. Que lleguemos a la estatura del varón, de Cristo Jesús. Ahora, si nosotros daríamos un examen para hacer un checking en cuanto a las palabras o el uso de nuestra lengua, esta nuestra lengua siempre mostrando que eres paciente y resignado, somos pacientes y resignados, somos amables, nos regocijamos en la verdad, soportamos todo. Ahí tendríamos que ir haciendo un cheque, ¿o no? ¿No es cierto? Creemos en Dios en todas las cosas. Tenemos esperanza en Dios en todas las cosas. Resistimos todas las cosas por Dios. O lo que podría ser aún negativo,
que también podríamos hacer un check-in. Presumimos, usamos nuestra lengua para presumir lo que tienes, lo que haces, lo que has estudiado, los títulos que has alcanzado. Somos engreídos, somos celosos, somos groseros, nos dejamos provocar. Todo eso también tiene que ver con el uso correcto de nuestra lengua. No es solamente en lo bueno o positivo, que pues sí, en esto sí, todo bien. Pero ¿y estas partes? ¿Es alguien que está presumiendo? ¿Es alguien que eres engreído, eres celoso, eres grosero, te dejas provocar? Y todo esto vamos a irlo probando a lo largo de lo que vamos. Esta es la introducción, lo que está empezando Santiago. Y Santiago dice, miren maestros, que el juicio severo va a ser para ustedes. Por ustedes empezamos. Lo que tú estás predicando va a ser más condenable para ti que para otro. No te libras, no te escapas. Pero después dice, todos también ofendemos. Así que nadie se escapa, incluyendo los maestros. Nadie se escapa. Pero el que sí guarda su lengua puede aún refrenar todo su cuerpo, involucra sus pasiones, sus apetitos, si puede guardar su lengua. Mire allí en Santiago, algo que va a decir más adelante Santiago, es interesante que después usted siga leyendo todo el capítulo 3 para que usted avance y tenga más luz en cuanto a esto. Pero mire lo que dice el versículo 8, Santiago 3:8, solo para darle una muestra de lo que va a venir. Ya Dios mediante el próximo año va a venir todo esto. Así que vamos a irnos preparando para eso. Pero mire lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Y qué sigue diciendo? Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y hasta ahí nomás les dejo. Aquí vamos a trabajar en poder aprender a refrenar nuestra lengua. El que se cree religioso y no puede refrenar su lengua, se engaña a sí mismo y la religión de tal es vana. Aun cuando hemos venido a Cristo en arrepentimiento, aún ha sido por nuestros pecados de lengua, de nuestra lengua. Todavía nos faltaría una lista inmensa en lo que vamos a seguir tratando más adelante de pecados que puedes hacer con tu lengua. Por ejemplo, el chisme, ¿es pecado? La Biblia dice que es pecado. La murmuración, ¿es pecado? La Biblia dice que es pecado. La crítica, ¿es pecado? Sí, es pecado. Aún el alabar a alguien también es pecado. No solamente hablar mal de alguien es pecado, sino el alabar a alguien también es pecado. Así que no estamos exentos, todos nosotros, de lo que necesitamos reconocer, de lo que necesitamos cambiar. Ninguno de los cristianos que estamos aquí estamos libres de haber pecado con nuestra lengua. Aún se diferencia el juicio que tendrán los maestros con gran severidad, claro que sí. Pero esto no nos libra de juicio a todos los demás. Por cuanto Dios dice que aún toda palabra ociosa, Dios pedirá cuentas. Aún de toda palabra ociosa, aún de lo que tú hayas dicho a la ligera, Dios te va a pedir cuentas de eso. Aún mucho más de lo intencionalmente que tú hayas dicho cosas. ¿Me hago entender? O sea, aún lo que sea ocioso que haya salido de ti, Dios te va a pedir cuentas. Imagínate mucho cuanto más de lo que tú intencionalmente hables y digas. Mucho más. Y más si tú sabes, mayor el juicio y severo. Ahora, mis hermanos, acá llegamos acá. Tenemos que mirar la cruz, tenemos que mirar el evangelio, mis hermanos.
Todos hemos pecado de muchas maneras. Hemos venido al Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. El Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre. Amén. Pero todavía estamos teniendo problemas con nuestra lengua. Todavía no estamos controlando como debería ser. Todavía nos falta alcanzar la madurez. Todavía estamos pecando unos contra otros. Y dice acá, Juan dice, hijitos, si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Amados hermanos, nosotros tenemos que venir otra vez al Evangelio el día de hoy. Y decir, Señor, perdóname porque he pecado con mis labios. Señor, perdóname porque he ofendido con mis palabras. Señor, perdóname porque aún mis gestos y mis palabras son ofensoras. Aún he ofendido. Todos. Acá no es decir, yo no he hecho nada, porque vas a seguir mintiendo más. Acá es reconocer el pecado y pedir perdón al Señor. Aún el libro de Proverbios dice que en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Aún hasta cuando hablamos de más, estamos pecando. Cuando aún hablamos de más. Aún es pecaminoso no dejar hablar a otro y estorbarlo, dice. Interponerte y no dejarlo escuchar. Aún eso es pecaminoso, dice. O sea, ni siquiera lo dejas de escuchar. Pero también el Señor va a decir en Mateo que si tú vienes a presentar tu ofrenda al altar, tú traes tu ofrenda al Señor, y allí tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué te manda hacer el Señor? ¿Presente igual no pasa nada? No, te da un orden de prioridad. Dice, deja allí un rato eso. Y primero, dice, reconcíliate primero con tu hermano. Da una prioridad. Dice, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aún, mis hermanos, en las interrelaciones y los problemas que podemos tener por causa de nuestra lengua, que viene de un corazón caído y pecaminoso, porque esa es la causa, es la raíz de donde sale todo lo malo, tiene que llevarnos, mis hermanos, a considerar a nuestros hermanos si hemos ofendido, a pedir perdón. Si hemos pecado, a pedir perdón. Eso es de cristianos. No estamos hablando de que nunca no faltemos en esto. Quisiéramos no faltar en esto. Quisiéramos no pecar en esto. Pero si hemos pecado, acerquémonos corriendo al Señor. Y detrás que tú le hayas dicho al Señor, corre a tu hermano, corre a tu hermana y pídele perdón. Hermano, pequé contra ti, dije esto, te dije aquello, perdóname. No estamos libres. El Señor dice, reconcíliate primero con tu hermano y después ven, presenta tu ofrenda. No es que el Señor está despreciando la ofrenda de lo que vas a presentar, pero el Señor está diciendo, hay una prioridad. ¿Tú te acuerdas que tienes algo alguien contra ti? Bueno, entonces acércate, ponte a cuentas, reconcíliate. Corre al Señor, pero corre a tu hermano, reconcíliate. Y luego ven, presenta tu ofrenda. Si por ahí tú eres invitado y no conoces al Señor, Él también te puede perdonar de tus pecados de lengua. Como el Señor nos ha perdonado a todos nosotros, de cualquier pecado, incluyendo los pecados de la lengua. De igual manera, te invito a que corras a Cristo, que le pidas perdón, que te ayude a hacer un uso correcto de tu lengua, que puedas comprender el Evangelio, lo que Cristo ha hecho por ti. Aun cuando vemos el Evangelio y vemos a Cristo muriendo, dice que Él no se defendió, no abrió su boca para defenderse como otros en la cruz maldecían aún el día de haber nacido. Cristo no abrió su boca, como cordero fue al matadero y no se defendió. Cualquiera dijera, podría haberse defendido, pero no lo hizo. Aún más, mis hermanos, en la cruz del Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, aún más todavía, perdónales porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, el Evangelio nos invita a volver a la cruz. Nos invita a confesar nuestros pecados. Nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué más? Acercarnos a nuestros hermanos,
hacer la parte de restitución, pedir perdón a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, si hemos pecado, si hemos ofendido, porque eso es primero, ponte a cuentas. Luego ven, presenta tu ofrenda al altar. Este es el inicio. Empezamos por los líderes, empezamos por los que enseñan, dice Santiago, que mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor será la condena, severo será el juicio para ellos. Pero después, los demás no estamos exentos, porque todos ofendemos muchas veces, aún en nuestro hablar, que es lo que va a desarrollar después Santiago. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, en las interrelaciones, porque por palabras, por ofensas, podemos ofendernos unos a otros. Y no estamos libres de eso, pero sí como cristianos, de acercarnos, reconciliarnos, pedirnos perdón y perdonar. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por tu bendita palabra que nos has hablado hoy. Perdónanos, Señor, porque a veces no hacemos el uso correcto de nuestras palabras. No controlamos o refrenamos nuestra lengua, no le ponemos freno, y aún mucho menos a todo el cuerpo en sus apetitos y pasiones. Oh Señor, ayúdanos. Es un pecado muy común de todo cristiano, pero no es justificado de ninguna manera, y mucho más a los maestros, que el juicio será severo para ellos. Oh Señor, igual no estamos libres todos los demás de ser juzgados por hacer el mal uso de nuestras palabras. Aún como dice tu palabra, que toda palabra ociosa, aún tú vas a pedir cuentas de ella. Mucho más los pecados de nuestros labios que sean intencionales, de toda manera. Señor, ayúdanos. Necesitamos ir a la cruz y pedirte que nos perdones, Señor. Hemos pecado contra ti, hemos pecado contra nuestros hermanos. No estamos libres, Señor, de esta naturaleza caída. Pero también al venir a la cruz y recibir el perdón, el bálsamo que viene de ti, también la cruz y el evangelio nos trae esperanza de que un día tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo, donde ya no tendremos relación con el pecado, donde ya no pecaremos más. Oh Señor, un día tendremos esa esperanza de ya no tener ninguna relación con el pecado. Y tendremos un cuerpo glorificado como el de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en esta semana a hacer el uso correcto de nuestras palabras, en cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros trabajadores, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Oh Señor, ayúdanos a no solamente poder decir que tenemos fe, vivirlo con nuestras acciones, aún con nuestras palabras. Señor, permite que esta iglesia busquemos ser sin hipocresía. Busquemos ser transparentes, donde podamos hablar con toda sinceridad las palabras que fluyan de un corazón que quiere cambiar, que quiere mejorar. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, aún en las interrelaciones, en mejorar en nuestras relaciones, Señor, en casa también. Padre, que todos estos estudios sean de gran edificación a nuestras almas y seamos confrontados con nuestros pecados que son latentes, que son visibles, y podamos arrepentirnos de ello y podamos confesarlo a ti, Señor, y tú nos perdones. Señor, te agradecemos por este tiempo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.